Un saludo a todos nuestros auditores. Estamos comenzando un programa más, un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada. Aquí en compañía de mi hermano Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, pastor. Muy contento una vez más de estar avanzando en este estudio exhaustivo dentro de todo del Evangelio de Mateo. Ya estamos avanzando bastante, Carlito. Estamos llegando ya al versículo 15 del capítulo 22 de Mateo. Así es, vamos a ver un aspecto del día a día, podríamos decir, de la vida de no solamente de Jesús, sino que de la gente que vivía en esa época, que era la cuestión de los impuestos, ¿no es cierto? Algo que está tan de moda hoy día. Algo que siempre está de moda. Sí, sí, como alguien decía, ¿no es cierto? La muerte y los impuestos son lo único seguro en la vida. Así es. Entonces, la muerte y los impuestos. La muerte y los impuestos. Entonces, bueno, no era la excepción en la sociedad donde Jesús vivió. No nos olvidemos que los judíos, ¿no es cierto?, estaban bajo el dominio romano. Se le permitía una cierta flexibilidad en aspectos religiosos, en fin, pero el tema de los tributos y de los impuestos era algo sine qua non, o sea, se cumplía con ellos sin ningún tipo de... Exactamente, ningún tipo de perdón. Por lo tanto, ahí uno tiene que hacer, antes de leerlo, solamente una pequeña salvedad, porque lo estaba justamente viendo. El presupuesto de una familia judía de aquel entonces consignaba, ¿no es cierto?, o su carga tributaria era mucho más grande desde el punto de vista que ellos también tenían que guardar un tributo al templo. Sí. Que eso era aparte de la eso tenía que ver con su cultura, con su religión, su religiosidad, etcétera, digamos, y que ellos obviamente al estar oprimidos por un invasor, con mayor razón no iban a dejar de pagarlo. O sea, exacto. Entonces el tema del templo, ¿por qué? Porque también existía una guardia judía del templo que no diríamos que encarcelaba, pero se hacía presente cada cierto tiempo para que los ciudadanos pagaran su tributo al templo. Lo que vamos a ver aquí es el tributo al imperio. Se llama la cuestión del tributo. Mateo 22, capítulo 22, versículo 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme una moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Y como mencionabas tú, Carlito, hoy día vamos a ver este tema del tributo, de los impuestos, y que, bueno, como decías tú, el famoso dicho: la muerte y los impuestos es lo único seguro que hay en esta vida. Y la verdad es que los impuestos siempre han estado cuestionados. Desde los inicios de la historia hay rebeliones por causa de los impuestos que son aplicados a las personas, ¿cierto? Y la verdad es que en el ambiente cristiano nunca falta, porque eso es verdad, Carlito, nunca falta alguien que dice: mire, en realidad nosotros como cristianos no debiéramos pagar impuestos porque la plata me la está entregando el Señor, y yo la plata del Señor, ¿por qué se la voy a dar a César? Siendo que este dinero ha sido generado por mi esfuerzo, pero por un trabajo que Dios me permitió tener, etcétera. En el fondo, una rebeldía, por así decir, al sistema de legislación, de administración de cada país. Sí, entonces, lo que pasa es que uno tiene que digamos, de alguna manera, situarse en el contexto de lo que ha significado este concepto de los impuestos. Hay una lectura en Romanos que la vamos a ver seguramente,
en relación al uso que se le debe dar a los impuestos. Pero también es cierto que la presión, nosotros hoy día vivimos, entre comillas, en un proceso democrático donde supuestamente las cosas de alguna manera están un poco más transparentes o controladas, pero también el mundo durante prácticamente, o sea, la mayor cantidad de siglos de existencia o de historia humana han sido culturas y sociedades de tipo monárquicas. Por lo tanto, el concepto de los impuestos ha sido y se ha asociado siempre al tema de los abusos en cuanto al cobro, al empobrecimiento del pueblo y al enriquecimiento de unos pocos, en ese caso de los reyes y de los cortesanos y de quienes pertenecían al entorno de la casa real. Incluso en la misma nación de Israel. En la época de esplendor de Israel, ¿no es cierto?, que fue la época, principalmente la época salomónica, vemos que cuando Salomón muere, ¿no es cierto?, sus hijos que tomaron o siguieron adelante con el gobierno a manera de herederos, ellos no solamente no alivianaron la carga, sino que, peor aún, aconsejados por ambiciosos jóvenes pertenecientes a estas castas, pusieron aún más dura presión de impuestos sobre el pueblo. Entonces es un tema que el día de hoy nosotros no podemos abstraernos de la contingencia, y por supuesto esto en ningún sentido va en la dirección que nombraba Andrés, en el sentido de una justificación para violar las leyes estatales o las leyes de impuestos, lo que sea. Ni un cristiano nunca puede usar una justificación de ese tipo, incluso aunque sea injusto, para no cumplir con sus deberes como ciudadanos. Sí, y fíjate, Carlito, que en el caso de Chile, donde vivimos nosotros, el impuesto, dentro de todo, es bastante respetado, digamos. O sea, si uno se va a otros países centroamericanos, sudamericanos, el tema de pago, enano. El tema de pago de impuestos, digamos, y de evasión de impuestos es mucho más grave, digamos. Es realmente un tema, y en gran parte de, bueno, la historia lo ha demostrado en varios casos, digamos, países enteros, naciones enteras que se caen, se derrumban por este desorden, digamos. El caso de Argentina, o sea, Argentina, Brasil, que son países pero riquísimos, con una bendición en cuanto a recursos, pero gigantesca. Sin embargo, absolutamente empobrecido, endeudado, en fin, un desastre, justamente por lo que significa la administración equivocada y Chile, desgraciadamente, se está acercando a esos estándares producto justamente de la clase dirigente. O sea, ahí está mayormente el problema, porque el ciudadano común que vive de una renta, ¿no es cierto?, y que tiene que trabajar y buscar empleo y todo, está muy ajeno a los beneficios del poder y a la influencia del poder. Entonces, siempre en cualquier sistema gubernamental, sea monárquico, sea dictatorial, democrático, el que sea, está demostrado que existe, claro, un abuso. En el mismo caso de la teocracia, Carlito, además, cuando Dios estableció la nación de Israel y cuando estableció las leyes, también estableció un sistema de impuestos. Uh-huh. Este diezmo, este 10% para el templo, este 10% además para la nación de los levitas, un 3,3% anual, porque cada 3 años tenía que también gastar un 10% en una cena que iba a hacer en Jerusalén y que iba a compartir además con los pobres, las viudas, los huérfanos, ¿cierto? Sí. Además de una serie de otros detallitos, digamos, de entre comillas, impuestos que también tenía que pagar la nación de Israel. Entonces es un sistema universal. Sistema, claro, y que Dios lo ha permitido porque de alguna manera se tiene que sustentar un país, una nación. Ahora, hay un solamente para terminar y entrar directamente al pasaje, es la constante es que quienes ostentan el poder se benefician de manera desmesurada de esto, y eso se da en todos los niveles y nuestro país no es la excepción. Pero le vuelvo a insistir, la enseñanza que Jesús nos va a hacer aquí está aún por sobre eso.
él vivía en una cultura absolutamente déspota en cuanto al cobro de los impuestos y en cuanto a la demanda que había sobre gente no de escasos recursos, gente pobre, miserable. O sea, estamos hablando aquí gente que no tenía para comer, ¿ya? Entonces los romanos no hacían acepción, no había un impuesto diferenciado. No era proporcional. Bueno, eso vamos a ir estudiando paso a paso. Hagamos un repaso, Carlito. Este día, el día donde ocurren estos hechos, donde se le hace esta pregunta a Jesús, es el día miércoles de la última semana terrenal de Jesucristo. En esta semana Jesús va a morir, ¿ya? El día es miércoles, el día lunes, ¿cierto? Nosotros leímos cuando Jesús entró, esta entrada triunfal a Jerusalén, donde la gente lo llenó de elogios, de hosanas en las alturas, ¿cierto? Bendito es el que viene en el nombre del Señor. El día martes, él limpió el templo, vimos cómo hizo algo pero realmente sorprendente, como dejó en vergüenza al poder religioso, a los escribas, a los fariseos, que tenían todo un sistema de acuerdos, ¿cierto? De lo que está tan de moda la palabra colusión, ¿cierto? Y bueno, también vimos el tema de la higuera, que es algo que ocurrió entre el día lunes y el día martes, y mi día miércoles Jesús les pregunta con qué autoridad hizo esto de la limpieza, digamos. Y Jesús no elude la pregunta, sino que le dice a ellos, bueno, respóndame tal cosa, y si ustedes me respondan, yo les respondo. Ellos no le quisieron responder, dijeron no sabemos, y Jesús le dijo, bueno, si tú no me respondes, yo tampoco te respondo con qué autoridad hago estas cosas. Y luego vimos que Jesús confronta nuevamente a los escribas y fariseos a través de 3 parábolas, digamos. Y cada parábola fue de mal en peor en cuanto a los escribas y fariseos. Ellos tenían muy claro que Jesús los estaba reprimiendo, ¿cierto? En primer lugar les dice... lo estaba descubriendo, lo estaba dejando en evidencia. Exactamente, estaba exponiendo, digamos, esta religiosidad, diciéndole que ellos son como el hijo malo, que no hace, que dice que hace lo que el padre le pidió, pero no lo hace. Y finalmente no lo hace. Exactamente. También le dice que ellos son como estos invitados a la boda, ¿cierto? Que ponen cientos de excusas y no van, ¿cierto? Y también vimos el tema de este dueño de un terreno que finalmente termina enviando a algunos mensajeros y finalmente termina enviando a su hijo y su hijo lo mata, ¿ya? Entonces, 3 parábolas dio Jesús todo el día miércoles, ¿cierto? Y cada vez peor, digamos, en el sentido de que los escribas y fariseos estaban llenándose cada vez más de ira y decían, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Digamos. Y por eso llegamos a este punto donde finalmente ellos, luego de haberse reunido, luego de haberse agrupado, luego de haberse planificado, digamos, cómo ponemos a Jesús en un problema con el pueblo, con la gente, y lo hacen a través de esta pregunta. Pero bueno, efectivamente la intención de los fariseos era desacreditar a Jesús ante el pueblo, pero también, principalmente, frente al Imperio Romano. Recordemos que los fariseos, pese a que tenían un control sobre el pueblo, ¿no es cierto?, ellos no tenían potestad de matar o ejecutar la pena de muerte en nadie. Y aquí los fariseos claramente están tratando de buscar, ¿no es cierto? Fue un plan muy, entre paréntesis, muy bueno para ellos, ¿no es cierto? En el muy sentido, bien elaborado. Claro, en el sentido de que justamente dijeron, acá lo tenemos, porque si dice que esto los romanos se le van a ir en contra, si dice esto otro, el pueblo se le va a ir en contra, o sea, por ancho o por manga, vamos a dejarlo mal. Entonces, a pesar de que es una cosa como que pareciera muy sencilla, la elaboración de este plan recibe una respuesta maravillosa, sorprendente, única en relación a cómo es que Jesús no solamente se saca esto, sino que además les devuelve a aquellos que trataban de hacerlo caer, ¿no es cierto?, algo que al final, como dice el versículo 22, los maravilla. O sea, es increíble. Estas personas, la palabra maravillarse, ¿no es cierto?, implica el hecho de que realmente quedaron literalmente, como diríamos hoy día, con la boca abierta. Así es, versículo 15 dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra.
Ahí está el plan, ¿no es cierto? Dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo. Fíjate que esa primera parte del versículo 16 es muy importante, Carlito, porque estos escribas y fariseos no podían dar la cara, porque aquí se supone, por lo que vamos a ver a continuación, que ellos no conocían a Jesús, por así decir. No estaban en contra de Jesús, supuestamente las personas que preguntan esto. Entonces no podían ser los escribas y fariseos de los cuales Jesús había estado confrontando. Tenemos desde el lunes y toda la historia, los 3 años enteros, pero esta semana con mayor razón. Con mayor razón. Entonces ellos no podían llegar ante Jesús y hacerle estas preguntas y dándole tanta adulación como lo van a hacer, ¿cierto? Entonces tenían que ser personas, entre comillas, desconocidas, personas que la gente mirara y dijera, oye, mira, y esa persona no la conozco, no sé quién será, debe ser algún seguidor de Jesús, incluso pueden haberse pensado las personas. Pero lo más impresionante, Carlito, es la segunda parte, porque dice con los herodianos. No solamente vinieron los discípulos de los escribas y fariseos, sino que también venían los herodianos. ¿Quiénes eran estos herodianos, Carlito? Bueno, la palabra lo dice, ¿no es cierto? Eran discípulos, seguidores o pertenecientes a Herodes, ¿no es cierto? No nos olvidemos que Herodes era uno de los que gobernaba la región. Él era el tetrarca, ¿no es cierto? La tetrarquía. Y Herodes era uno de los gobernantes de esa zona. Entonces ahora estos herodianos, ¿ya? Eran una dinastía, digamos, seguidores de Herodes, ¿no es cierto? Eran edomitas, ellos no eran judíos, ¿ya? Eran edomitas, eran de la zona, pero no eran judíos, ¿ya? Y pertenecían a, bueno, hubieron varios Herodes el Grande, el del tiempo del bautismo de Jesús, el que manda a matar, ¿no es cierto?, a Ramá, a todos los niños. Herodes Antipa, Herodes Agripa, ¿no es cierto? Y también Herodes Arquelao, ¿no es cierto? Que dicen que fue el menos cruel de todo, ¿ya? Fíjate que algo interesante que estaba leyendo, Carlito, es que Herodes Arquelao, porque en el fondo Herodes el Grande dejó a 2 hijos gobernando, ¿ya? Ese tetrarca que gobernaba en el fondo 4 territorios, los fusionó en 2. Entonces al final dejó 2 territorios y un hijo lo dejó Herodes Antipas en un y Agripa en el otro lado. Y Arquelao en el otro. Pero Arquelao, que fue quien estaba supuestamente a cargo del área de Galilea y Perea, digamos, fue destituido el año 6 a.C. 6 a.C. Y fíjate que eso significó que solamente quedó un Herodes, por así decir, gobernando. Y estos herodianos lo que querían era que volviera el esplendor, ¿cierto? Porque ahora este Herodes Arquelao, que había sido reemplazado, fue reemplazado por Poncio Pilato. Entonces, por eso nosotros tenemos esta dualidad de poder, digamos, donde vemos que en algún momento a Jesús lo llevan donde Poncio Pilato, te fijas tú, donde en otro momento lo llevan donde Herodes. ¿Por qué? Porque justamente eran, por así decir, la herencia de Herodes el Grande, es la división del poder como quedó, digamos. Pero en general los herodianos no estaban a favor del imperio. O sea, pero tampoco estaban tan en contra del imperio, porque en el fondo el imperio igual había permitido que ellos siguieran gobernando por lo menos uno de estos territorios. Fíjate, uno de los 2 territorios. Entonces, ellos obviamente tienen intereses políticos para poder volver a esta grandeza. A tomar el poder. Y volver a tener toda el área, digamos, bajo su poder, digamos. Entonces eso es lo raro, porque por otro lado tenemos los judíos, los escribas y fariseos, que estaban absolutamente en contra del gobierno romano. Y también los fariseos estaban en contra o no les parecía buena la idea, o mejor dicho, no tragaban mucho a los herodianos o a los Herodes, porque obviamente había diferencias gigantescas entre el punto de vista de la concepción religiosa que tenían los fariseos, ¿no es cierto?, y la concepción abierta que tenían los herodianos, a pesar de que no nos olvidemos que Herodes el Grande
fue el gran propulsor del templo. Él amplió prácticamente 3 o 4 veces el área del templo, una cosa que es un trabajo de ingeniería pero fantástico hasta el día de hoy. Les dejó un templo, ¿no es cierto?, gigantesco, todo el esplendor y la monstruosidad de ese edificio gigantesco, de esos edificios, fue propulsada por el gran constructor que fue Herodes el Grande. Entonces, pero obviamente, la relación con los religiosos, por el tipo de vida que llevaban los Herodes, ¿no es cierto? Sí, que no eran, como dijiste tú, eran edomitas. Claro. Por lo tanto, no eran judíos. No. Claro, tenían un estilo de vida. Y fíjate que es interesante porque los romanos lo pusieron como reyes, ¿no es cierto? Pero los romanos no tenían, como sucede hoy día, como que uno tiende, Occidente tiende a ver a toda la gente del Medio Oriente como igual, o sea, da lo mismo si este es de acá, son de ahí. Pero no logran entender las pugnas internas que existen por, ya sea diferencia de carácter racial o diferencia de carácter religioso, como es lo que sucede hoy día entre chiitas y sunitas. Pero básicamente los romanos tenían una idea de generalizaciones nomás y pescaron a este que era de la zona, ¿no es cierto?, pero no tenía nada que ver con los judíos, no tenía una ascendencia ni siquiera de carácter religioso. Entonces Herodes lo que hizo con el templo fue justamente querer ganarse este poder religioso y además quedar, porque era un fanático de la construcción, a él se le atribuye también la maravillosa ciudad de Cesarea Marítima, que era una cosa pero esplendorosa, ¿no es cierto?, que la hizo justamente para ganarse el favor de los romanos y el templo para ganarse el favor de los judíos, ¿ya? Hábil político. Absolutamente, o sea, independiente de todo lo que pudiéramos decir, eran muy hábiles. Pero volviendo al tema del versículo, aquí vemos que los judíos llevan a los herodianos. Sí, ahí se aliaron. Y es interesante eso, porque en el fondo es como Rusia y Estados Unidos contra el Estado Islámico. Si Jesús llega a decir de que no hay que pagar tributo, un fariseo no saca nada con ir a un romano y decirle: mira, Jesús dijo que no había que pagar tributo. ¿Por qué? Porque el romano va a decir: oye, el fariseo lo que más odia es pagar el tributo, y viene a acusar a uno suyo propio, a un judío que dice que no hay que pagar tributo. ¿Cómo es? No tiene sentido. Entonces ellos necesitaban necesariamente personajes neutrales, un testigo que esté a favor del pago del tributo, y en este caso eran los herodianos, uh-huh, que se habían favorecido por el tributo. Entonces es ahí, digamos, cómo, o sea, lo lejos que llegan los escribas en el afán de deshacerse de Jesús, con tal de deshacerse de Jesús. La unión, ¿cómo dice? La unión hace la fuerza. Sí. La unión se volvieron hasta ecuménicos. Oye, pero es que impresionante. O sea, cualquier cosa con tal de sacar a Jesús del cuadro. O sea, ya a esta altura el nivel de popularidad de Jesús era top. Por lo tanto, no podían burdamente matarlo. Entonces, que habría sido como la intención. Ahora, fíjate cómo es que ellos van y se presentan delante de Jesús con esta lisonja, ¿no es cierto?, mala vida. Que estos discípulos que aparecen como anónimos. Exactamente. Maestro, sabemos. ¿Cómo es que sabemos? Que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie. Los herodianos le están diciendo a Jesús que saben algo que ni ellos mismos saben, porque la verdad para un judío no es la misma verdad que un herodiano, ni tampoco la misma verdad para un romano. De hecho, Pilato le pregunta qué es la verdad, ¿ya? Entonces, pero le dice, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Entonces le colocan todo este cimiento, ¿no es cierto?, de que lo que tienes que decir es la verdad. Y eso, Carlito, y te vas a condenar. Eso, Carlito, es... Bueno, aquí probablemente los que hablaban eran más bien los discípulos, ¿eh? Los herodianos eran más bien como un rol de testigo, digamos. Pero los discípulos, como bien dices tú, dan toda esta ¿cómo se dice?, lisonja. Y ojo que nosotros podemos caer, pero tan fácilmente con eso, Carlito. Tan fácilmente. Como bien dices tú, son por lo menos 3 cosas que le dicen. Una es que es amante de la verdad.
Que enseñas la verdad. Que enseña, ya lo tratan como maestro de la verdad, maestro del camino de Dios. Era un título, pero de muy alta honra. O sea, que una persona, bueno, en este caso eran discípulos, así que eran más jovencitos, pero que alguien te dé ese título, digamos, es como ya el pináculo de la fama. Exacto. Ser un maestro que enseña en verdad, con verdad, el camino de Dios. Y por último, dice que no te cuidas de nadie. No porque no te interese la gente, sino que en el fondo lo que tú vas a decir es la verdad. No te da lo mismo si esa persona es el rey o es la persona, o es un vagabundo, una persona con poder o una persona débil. No, tú lo que dices es la verdad. No te cuidas de nadie en ese sentido, porque no miras la apariencia de los hombres. No haces acepción de personas, como dice tantas veces la Biblia, que Dios no hace acepción de personas. Exactamente, y están diciendo la verdad. El punto es que no la están diciendo con el corazón correcto. Ellos están diciendo la verdad. Jesús ama la verdad, es la verdad, enseña la verdad y no hace acepción de personas, pero el corazón con que lo están diciendo es justamente el que Jesús descubre. Porque aquí viene la pregunta. Versículo 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Jesús, antes de apresurarse a responder, deja de manifiesto el corazón, ¿no es cierto?, torcido con que le hacen esta pregunta. Porque no es una duda legítima que cualquier persona pudiera tener. Así ¿no es cierto? Esto fue absolutamente planificado. Planificado, con el propósito de entrampar a Jesús en algo que le causara, ¿no es cierto?, finalmente o un arresto romano o un repudio y un linchamiento quizás judío, ¿no es cierto? De los judíos. Quedaría pésimo ante los judíos si dice que hay que pagar el impuesto. Exactamente. Entonces, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, nada oculto es para el Señor, aunque probablemente ni siquiera era necesario ese discernimiento sobrenatural del Señor, porque era evidente, ¿no es cierto?, el deseo de hacer caer a Jesús. Jesús, como sea el caso, les dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Recuerden, no tentarás al Señor tu Dios. Y le dice hipócritas. Y ahí descubre el corazón con que están haciendo esta pregunta, buscando tentarle, ¿no es cierto?, tal como lo hizo Satanás en el monte de la tentación 33 años antes, ¿no es cierto?, 3 años antes, tratando de que Jesús satisfaciese una necesidad legítima de manera ilegítima, ¿no es cierto? Aquí está Jesús supuestamente, o a los ojos de estas personas, ¿no es cierto?, de estos hombres, está entre la espada y la pared, y lo que responda lo condena. Entonces era el plan perfecto. Entonces primero, como bien dices tú, Carlito, deja clarito ¿cuál es la intención? Estos eran hombres que eran discípulos y se están haciendo pasar por discípulos de Jesús. Eran discípulos de los fariseos, se están haciendo pasar por discípulos de Jesús. Por así decir, ellos están llevando una máscara delante de su rostro, y eso es lo que significa la palabra hipócritas. Ustedes tienen una máscara delante de su cara, digamos, que no están mostrando quiénes realmente son. Exactamente. Y después de desnudar su real intención y quiénes eran, dice: mostradme la moneda del tributo. Yo creo que eso ya inmediatamente los debe haber dejado un tanto descolocados, porque mostradme la moneda del tributo. Y ellos presentaron un denario. Sí. ¿Ya? Bueno, ahora debiéramos hacer una acotación, Carlito, respecto al tema del denario, porque justamente, como dice Jesús, mostradme la moneda del tributo. Habían varios tipos de tributos o de impuestos que eran aplicados a la nación de Israel por parte del Imperio Romano. Uno tenía que ver con el impuesto por el producto alimenticio generado, donde todas las personas tenían que entregar un 10%. Es decir, si yo tenía una cosecha de, 300 kilos de choclo, el 10%, 30 kilos, tenía que yo entregar al Imperio Romano. Si yo viajaba
afuera, si me movía de una región a otra, también tenía que pagar otro impuesto al Imperio Romano. Y también tenía que pagar un 1% si es que yo tenía ingresos económicos. Tenía que tributar un 1%. Ahora, aparte de todo ese sistema, había otro impuesto, que es justamente el que estamos viendo nosotros. Y es un impuesto cuya palabra en griego, digamos, suena muy semejante a censo. Al censo, es un impuesto de censo y significa eso, que es un impuesto por persona. Y el impuesto que tenían que hacer ellos, lo que tenían que pagar, era un denario al año por persona, per cápita. Un poco lo que dices tú, independiente del ingreso que tenía la persona, tenían que pagarlo. ¿Te fijas tú? Y era como el permiso de circulación. Así es. Y fíjate, Carlito, que este impuesto es, pero suma de todos los impuestos que tenía el Imperio Romano, este era el impuesto más conflictivo para la nación de Israel, por varios motivos. La tierra era de ellos. Primera cosa. Exactamente. Pero en el caso de Arquelao, lo que estábamos hablando nosotros, que el 6 a.C. fue destituido, terminó siendo destituido con algunos conflictos que comenzaron justamente por este impuesto. Porque justamente es independiente del ingreso de la persona. Y un denario era bastante dinero en esa época, digamos. Y por otro lado, que es algo ya religioso, es que el denario tiene la imagen del César de turno. Entonces, si esta gente que colecciona monedas, digamos, colecciona los denarios, ¿por qué? Porque ahí tiene un ejemplo de los distintos emperadores que gobernaron Roma, el Imperio Romano. Y en el caso de los judíos, ellos tomaban el segundo mandamiento de Dios, que no te harás imagen ni semejanza de ninguna cosa. Por eso tenían que cambiar por una moneda especial cuando ofrendaban en el templo. Y ellos estaban obligados a comprar un denario y a pagar con ese denario. Entonces, no es cualquier impuesto, es un impuesto que realmente causa división en la nación de Israel. Y de hecho, el año 70, cuando finalmente ya se quema el templo y todo, esa revolución también comenzó con una queja por el pago de este mismo impuesto. Entonces, no es, como bien decías tú, Carlito, esto no fue una casualidad. Lo eligieron al azar. Ellos hablaron de este impuesto específico porque era el impuesto era el impuesto más conflictivo de toda la nación de Israel. Y se lo pusieron adelante de Jesús. A ver, ¿qué decía? ¿Qué decía? Exactamente. Bueno, a la vuelta de nuestra pausa musical, terminamos este pasaje tan importante. Bien, estamos de vuelta y en esta apasionante sección de la última semana de Jesús, el día miércoles específicamente, y donde, ¿no es cierto?, hemos estado revisando y paseándonos un poco por la historia para que usted tenga una visión, ¿no es cierto?, y pueda imaginar lo que significaba esto, tal como decía Andrés, el tema de este impuesto tan controversial dentro de la nación de Israel, por todo lo que explicó también en la sección anterior, y que entonces todo esto obedecía a un plan bien coludido, ¿no es cierto?, por los fariseos, por los herodianos y por todos los que participaban, por las autoridades judías, ¿no es cierto?, con el propósito de finalmente provocar un cisma, ya sea entre el pueblo y Jesús o entre el imperio y Jesús. Entonces, habíamos quedado en el versículo 19, ¿no es cierto?, donde Jesús pide que le muestren la moneda del tributo. Recuerde, el contexto histórico es muy importante, lo que nombraba nuestro hermano en la sección anterior, de que era este denario, ¿no es cierto?, que se pagaba una vez al año como un impuesto, diríamos, por circular, por vivir en esa zona, un impuesto individual, ¿no es cierto? Sí. Ahora, la pregunta que hace Jesús bota y destruye toda la estrategia de quienes trataron o confabularon para tratar de hacerlo caer, ¿no es cierto? ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Entonces, él les devuelve, como lo solía, me acuerdo de lo que revisamos hace un par de semanas atrás, ¿no es cierto? ¿Con qué autoridad haces esto?
y él le dice, si usted me dice con autoridad, si Juan el Bautista hacía esto porque era profeta de Dios o si no. Y algo que trataron de hacer para provocarle un daño, como un verdadero boomerang, se vuelve a ellos, ¿no es cierto? Y los deja totalmente desarmados. Entonces, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, o sea, fue casi como al unísono, como coro, de César. De César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, la respuesta del Señor Jesucristo es, nosotros la leemos y nos parece tan sencilla, pero la verdad es que lo es. Es una respuesta sencilla, pero de una profundidad inconmensurable desde el punto de vista de que algo que estaba hecho, pero perfecto al callo, como se decía antiguamente, ¿no es cierto? Se transforma en una bomba hacia ellos espantosa. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Fíjate, Carlito, que la pregunta que le hacen Jesús es algo que se conoce como lógica falsa. ¿Ah? Y es cuando yo uno dos cosas que no tienen por qué estar unidas, digamos. Y un ejemplo típico que se hace de esto es cuando, no sé, por la otra vez veía una persona que estaba hablando de este tema y decía que cuando él era chico y descubrió este tema de la lógica falsa, feliz iba corriendo en el recreo y le preguntaba a cualquier niño que estuviera ahí, le decía, ¿sí? Oye, ¿tu mamá sabe que eres tonto? Entonces, si decían que sí, que eran tontos. Claro, si decían que no, o sea, eres tan la tonto. mamá no sabe que es tonto. Claro. Y si decían no sé, era peor, porque más encima era tonto y no sabía si la mamá sabía o no sabía, digo. Pero en el fondo la única forma de resolver estos temas de lógica falsa, de unir cosas que no corresponden, es separarlas. En el caso de los escribas y fariseos, ellos están uniendo lo que es lícito. La palabra lícito que aparece ahí, legal. Exactamente, necesariamente tiene que ver con lo espiritual, con las enseñanzas que aparecen en el Pentateuco, en la ley judía, ¿cierto? Que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, que compartimos con el pueblo judío. Entonces, ese lícito se refería necesariamente a eso, digamos, y por otro lado está hablando del pagar el tributo a Roma. Entonces son dos temas que están separados. Una cosa es lo que tiene que ver con el pago de impuestos y otra cosa tiene que ver con la ley de Dios. Y lo que hicieron ellos es esta lógica falsa que es forzosamente unirlos en una pregunta. Y nosotros lo que debemos estar atentos, porque puede que algún día también nos pregunten con este sistema de lógica falsa, la única forma de salir airoso de eso es separándolo. En el caso de lo que estábamos viendo antes, decir, no soy tonto y mi mamá sabe que yo no soy tonto. ¿Te fijas? Separa los temas. Entonces, en el caso de Jesús, obviamente, Él es el alfa y el omega, tiene todo el conocimiento, Él hace esa separación. Pero además de hacer esa separación, como bien dices tú, Carlito, los deja maravillados porque Él les pregunta de quién es la imagen y la inscripción. Y uno, bueno, está muy claro que la moneda tiene la imagen y la inscripción, digamos, del César. Pero aquí lo que va un poco, lo que está diciendo Jesús, tiene que ver, y eso lo conocían los escribas y fariseos muy bien, y probablemente por eso quedaron tan fascinados y maravillados, por lo que aparece en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 27. Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 27. Es como la base de todo esto. Primer capítulo, ellos se conocían su Torá, así que seguramente se acordaron. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y eso aparece muchas veces, ¿cierto, Carlito? Podemos ir a Génesis capítulo 9, versículo 6. Parte fundamental. Saliendo del arca. Génesis capítulo 9, versículo 6. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Así es. Y por último, Santiago capítulo 3, ya del Nuevo Testamento. Santiago capítulo 3, versículo 9.
Santiago capítulo 3, versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechas a semejanza de Dios. Entonces, así como la moneda está hecha con la imagen del César, el ser humano Está es hecho de con la imagen de Dios. Así como el César viene y acuña la moneda, poniendo su imagen en la moneda, Dios nos acuña poniendo su imagen sobre nosotros. Entonces, eso es lo que maravilla en el fondo a los escribas y fariseos, porque en el fondo lo que le está diciendo es que tú tienes que darle ese trozo de moneda. Fue acuñado por el César para pagar el tributo. Dáselo, él lo acuñó. Pero tú, como ser humano completo, íntegro, entero, fuiste acuñado por Dios, hecho a su imagen y semejanza, y tú debes ser entregado y debes entregarte completamente a Dios. Y eso incluye la alabanza, la obediencia, todo lo vital. Y eso es lo que los escribas y fariseos se maravillaron, porque no solamente encontraron la respuesta, no fue la que ellos esperaban, digamos, sino que además Jesús les da una respuesta tajante respecto a que nosotros debemos entregarnos por completo a Dios. Ese trozo de moneda no es nada, somos nosotros quienes debemos entregarnos a Dios. Sí, bueno, este pasaje nos enseña muchas cosas, y tal como dices tú, ¿no es cierto? Esta enseñanza que se puede desprender de la respuesta de Jesús, no solamente maravilló a aquellos que venían con el propósito de dañar a Jesús, o de hacer que Jesús de alguna manera cometiera un error, porque no quiero usar la palabra pecado, pero un error, ¿no es cierto? Y todo lo contrario, se fueron o se retiran con una enseñanza gigantesca. Bueno, ese es lo maravilloso del Evangelio, o la vida de Jesús, tan sencilla en cuanto a su expresión. Vemos en la vida de Jesús que no hay aspavientos de cosas, sino que de cosas tan comunes, como esto que era tan normal como el pago de los impuestos, produce una enseñanza tan maravillosa. Nosotros vamos a ir a la siguiente alabanza y retornamos. Bien, estamos de regreso, y ya para cerrar el capítulo de hoy vamos a ir al libro de Romanos en el capítulo 13, donde el capítulo 13 versículo 1, diríamos, ¿no es cierto?, en adelante, donde se nos ahora entrega la enseñanza, la doctrina respecto a esta situación en la que los cristianos estamos insertos a lo largo de toda la historia, y el día de hoy no es la excepción, que es estar en medio de un gobierno permitido por Dios, ¿no es cierto? Un gobierno donde se recaudan impuestos, un gobierno donde hay que pagar leyes sociales, en fin, donde existe respetar a la autoridad, el respeto a la autoridad, sí, y toda esta cosa. Entonces, ¿cuál es la respuesta doctrinal ahora para nosotros como cristianos? Basados, por supuesto, en la doctrina que el mismo Señor Jesucristo enseñó tan maravillosamente en todos los evangelios, y específicamente lo que estamos viendo hoy día en relación a los pagos o los tributos que se nos cobran. Sí, en Romanos capítulo 13, versículos 1 al 6. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y a los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no
adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Clarito, ¿no, Carlito? Absolutamente. Clarito. O sea, prácticamente no hay que hacer una interpretación de esto, es de carácter literal, y el llamado es, por supuesto, a que nosotros seamos testimonio también en el pago de nuestros impuestos. Si usted es un hermano, una hermana, si usted tiene un negocio, si usted tiene que hacer declaraciones tributarias, en fin, lo que sea boletas o lo que sea que tenga el carácter legal de establecer estos tributos, hágalo como corresponde, sea un ejemplo en eso, que nunca sea usted sorprendido en evasión, colusión o cualquier tipo de situación que avergüence el nombre de Dios por causa de no sujetarnos a estos deberes como ciudadanos también. El cristiano debe ser un ciudadano ejemplar. Así es. Tiene que ser un ciudadano ejemplar. Si uno, por ejemplo, de repente, Carlito, tú vas a un negocio y no te dan boleta, uno tiene que con toda amabilidad pedirla también, porque en el fondo... Qué feo sería que te dijera: hermano, ¿me da la boleta? Es una costumbre, es una pésima costumbre, y nosotros como cristianos debemos respetar este orden. Bueno, solamente para poner un ejemplo, el día de hoy en las noticias hablaban de la espantosa evasión que existe con el pago del Transantiago, más de un 30% o cercano al 30%, lo cual es una brutalidad de plata. Y cuando entrevistaban a la gente que la sorprendieron en esto, no pagando, todas las respuestas eran todas en base a la injusticia, que el transporte era malo, que los políticos roban y todas esas cosas que pueden ser absolutamente verdad, pero en ningún caso es licencia para violar nosotros la ley y no pagar o hacer lo que tenemos que hacer, menos si somos hijos de Dios. Mira, el ejemplo es Cristo. Cristo está diciendo: paguen el impuesto para este sistema romano corrupto que incluso me va a crucificar en 2 días más. Esos tributos le pagaron a los soldados que crucificaron a Jesús. Esos tributos pagaron por los clavos que atravesaron sus manos y sus pies, Caldito. Y Jesús dice: aún así hay que pagar los impuestos. Bueno, queremos darle gracias una vez más, como siempre, por su atención y por estar siguiendo nuestro programa. Sabemos que hay bastante gente que nos sigue o sigue el estudio, ¿no es cierto? Y esperamos de todo corazón ya estar a esta altura siendo parte de su vida, en el sentido de que podamos también aportar con este estudio del Evangelio de Mateo, donde llevamos ya un par de años y tratamos de hacerlo en la mayor profundidad y no digamos, dejando pasar cosas tan importantes como el contexto histórico que analizamos el día de hoy, que no siempre, pero en algunos casos es vital para entender la profundidad de la enseñanza de Jesús. Así es que queremos darle las gracias en el nombre del Señor y nos despedimos. Así es, que tengan un excelente día. Muchas bendiciones. Que el Señor les bendiga. Un instante con las Sagradas Escrituras es un programa que forma parte del Ministerio Radial de la Iglesia Cristiana La Serena en Chile. Semana a semana, el pastor Carlos Flores y el hermano Andrés Bodini nos enseñan un poco más de la palabra de Dios. Nuestro sincero deseo es que usted pueda animarse a estudiar con nosotros y escudriñar la Biblia. Si desea volver a escuchar este programa o algún capítulo anterior, visite nuestra página web www.iglesiacristianalaserena.cl en la sección radio. Para contactarse con nosotros, visítenos en Francisco Aristía 2806, San Joaquín, La Serena. O bien, puede escribirnos al correo radio@iglesiacristianalaserena.cl, radio@iglesiacristianalaserena.cl. Nos encontramos en la próxima oportunidad para juntos disfrutar de un instante con las Sagradas Escrituras.